Bueno, continuamos aquí en Cielos Abiertos, turradio.com, compartiendo esta conferencia desde Orlando, en Florida, en los Estados Unidos, esta primera conferencia de bautistas reformados, y nos encontramos con el pastor Guillermo Gómez de la iglesia en Bogotá, Gracia Soberana. Y pastor, quisiéramos preguntar los desafíos que tienen estas conferencias en el sentido de comunicar la verdad con gracia. Estas conferencias tienen esos desafíos. ¿Cómo, pastor, cómo avanzar en eso de poder comunicar la verdad? Pero, pues obviamente, con el componente de la gracia. Bueno, creo que el esfuerzo que se está haciendo aquí con la conferencia tiene que ver precisamente con ese aspecto. Buscar que en la iglesia haya un espíritu equilibrado, donde, como se ha escuchado, se presente un mensaje donde el Evangelio y la ley estén en tal tensión donde en la práctica la iglesia pueda realmente aprovechar todo lo que Dios nos ha dado en cuanto a nuestra manera de conducirnos delante de Él, porque Él es un Dios santo que demanda el conducirnos santamente, pero a la vez saber que aunque no vamos a alcanzar esa medida, contamos con la gracia del Evangelio. El Evangelio nos anima entonces a cumplir con esa ley por amor y correspondiendo precisamente a la gran gracia del Evangelio. Entonces lo que queremos es crear ese espíritu, por decirlo de alguna manera, en la vida de la iglesia y partiendo desde los pastores que están recibiendo estas conferencias. Pastor Guillermo, cuando estamos hablando de la iglesia como a nivel general, observamos diferentes percepciones sobre la ley y la gracia que cuando vamos a los textos bíblicos realmente no coinciden si vamos a los textos bíblicos. Entonces, ¿cómo poder avanzar con aquellos que tienen como alguna confusión en ese tema de la ley y la gracia, ya que tú mencionaste una palabra, hay una tensión allí? Entonces, ¿cómo avanzamos precisamente en que aquellos que están con alguna confusión puedan comprender esa importancia, ¿no? Ley y gracia, y que ese precisamente es el avance de la iglesia, por supuesto, en todos los tiempos y en este tiempo. Considero que una manera como podemos empezar a ayudarles es yendo a la escritura para que busquemos cuáles son las funciones de la ley en el Antiguo Testamento y cómo esas funciones de la ley en el Antiguo Testamento estaban preparando un terreno para cuando la gracia hiciera su aparición en la persona del Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Entonces la manera de ayudar es que podamos ver cómo en la escritura Dios nos ha dado la ley con un propósito en el Antiguo Testamento y que esa misma ley entonces va a articularse ahora en el nuevo pacto con la venida del Señor y las doctrinas de la gracia. Si nosotros vamos a la escritura entonces nos va a ayudar a ver cómo estos dos aspectos se complementan y cómo desde el principio Dios realmente por su palabra nos entregó esa ley pensando en el Evangelio. Y ahí es donde creo que debemos ayudarles, que vean por la escritura la conexión entre la ley y cómo Dios preparó esa ley precisamente para que pudiéramos entender mejor la gracia. Y ahí se encuentran los dos elementos y van a tener esa tensión y equilibrio del que estamos hablando. Gracias, pastor. Finalmente, cuando hablamos de los bautistas reformados, pues algunos podrían pensar, bueno, eso es solamente como para un cierto grupo.
eso es solamente para participar de algo como cerrado. Realmente estas conferencias tienen el propósito de comunicar todas estas verdades. Entonces, cuando hablamos de la identidad de los bautistas reformados, ¿a qué estamos haciendo referencia, pastor? Buena pregunta. Creo que es una impresión desafortunada el que se crea que la conferencia se está proyectando o se está pensando solamente en un círculo especial de creyentes. En verdad, lo que más bien buscamos es crear también una conciencia de ir a las Sagradas Escrituras, que la sola Escritura es la que debe ser la que determine cualquier expresión eclesiástica. Así que no es algo solo para bautistas reformados, no, es para todo verdadero creyente en Jesucristo, que tiene como base, que tiene también como una norma de autoridad en cuestiones de doctrina y conducta a la palabra de Dios. Entonces lo que estamos aquí es enseñando las sagradas escrituras, que es para todo el cuerpo de Cristo, que es para toda la iglesia, para todos los creyentes. Entonces, en ese orden de ideas, debemos romper como con esa idea de que solamente para un círculo o una expresión eclesiástica específica. No, es la palabra de Dios la que queremos exponer y es la palabra de Dios la que debe ser esa norma, insisto, de fe y conducta para todo creyente y para todo sector de la iglesia cristiana. Pastor Guillermo, muchas gracias por compartirnos estas impresiones de esta conferencia que se lleva a cabo en Orlando, Florida. Seguiremos informando, seguiremos compartiendo los comentarios de los participantes, de los asistentes, también de los expositores, y que esto permita también a la audiencia, como decía el pastor Guillermo, pues tener un panorama mucho más amplio, porque lo que ha mencionado vale la pena enfatizarlo cuando hablamos de bautistas reformados es que estamos yendo a las escrituras. Así que, pastor, muchas gracias y bueno, qué Gracias bueno por la tenerte también invitación. por acá, por estos lados. Muchas gracias, Pastor Dani, gracias a Cielos Abiertos por esta oportunidad. Nosotros entonces seguiremos informando.